Dios le bendiga, hermanos. God bless you, brethren. Es un tremendo privilegio estar en esta tarde en este lugar. It's a great privilege to be here today. Aunque, a decir verdad, Even though, to tell the truth, esta parte es la que a mí me pone siempre muy nervioso. this part always makes me nervous, Y lo voy a decir de esta forma. and I'll say it this way. Paso más tiempo en el baño que en el comedor. I spend more time in the bathroom than at the dinner table. Porque esta parte aquí como que se transforma. Because this part, like, it transforms itself. Porque siempre he tenido mucho respeto a esto. Because I've always had a lot of respect to this. Porque debo tener la seguridad de que es Dios el que pone una palabra en mi corazón Because I need to have the assurance that it's God that places the word in my heart para poder compartirla con amor to then share it with love y en beneficio de la iglesia. in benefit of the church. Quiero decirle, hermanos, que Dios pone en nuestro corazón el servir. I'd like to say that God places in our hearts the desire to serve. La Biblia no habla de títulos, The Bible doesn't talk about titles, sino que habla de funciones. but it talks about functions. Y nuestro deseo es And our desire is ponernos en las manos de Dios to be placed in the hands of God y servir. and to serve. Es un tremendo privilegio servir It's a tremendous privilege to serve en la obra del Señor. in the work of the Lord. Amén. Amen. Así que muchas gracias por su amor y So many thanks for your love. les pido que estén orando por nosotros, And por la ask iglesia, that you pray for us, for the church. y que Dios siempre sea glorificado en todo. And may God always be glorified in everything. Amen. Ok, vamos a hablar de lo que Dios ha puesto en mi corazón. We're going to speak today what God has placed in my heart. La Biblia es una colección de libros de enseñanzas e instrucciones. The Bible is a collection of books of instructions and teachings. La Biblia consta de 66 libros. The Bible consists of 66 books. Y en cada una de estas enseñanzas, And in each one of these teachings, Dios quiere que vivamos conscientes God wants us to live aware de lo que somos of what we are y de quién somos. and of whom we belong to. Una de las cosas más importantes One of the most important en la historia del ser humano parts of the story of the history of the human being es saber is to know de nuestra propia identidad, about our own identity, de saber quién realmente soy. to know who I truly am. Hay mucha gente que tiene problemas con la identidad. Many people have got problems with their identity. Y no hablo solamente de gente que está en la iglesia, And I don't only speak of people within the church, sino que también hablo de la gente que está fuera de la iglesia. but also people who are outside of the church, Gente que no ha conocido a Dios people who haven't yet known God, y que ellos son los que sufren el impacto de la falta de identidad. and they are the ones that suffer the impact of not knowing who they are. Gente que desesperadamente y honestamente People who desperately and honestly busca encontrar su identidad, are searching for their identity, descubrirse a sí mismo. to discover themselves. ¿Quién verdaderamente soy? Who truly am I? ¿Usted sabe quién es? Do you know who you are? No que alguien le pida la licencia o el pasaporte para saber su nombre, su dirección. It's not that somebody asks you for your license or your passport to know your name, your address. No hablamos de identificación. We're not talking about identification, Hablamos de identidad. but we're talking about identity. Por eso no importa cómo hemos llegado hasta este lugar, And so it doesn't matter how it is that we've come into this place, si hemos llegado cansado, triste, enojado, preocupado, tired, sad, angry, contentos o alegres. happy or joyful. Yo sabía que los hermanos llegaron de Estados Unidos Our en la brothers semana. have returned from the United States A this lo week. mejor el viaje fue cansador. I'm sure the trip was tiring. El hermano Miguel me decía que hacía mucha calor allá en Estados Unidos, ¿verdad? Brother Miguel was sharing that it was very hot over there in the United Y a lo States. mejor eso a veces nos cansa, ¿verdad? And that tires us sometimes. La clave es desear que Dios se revele a mi vida.
The key is knowing for God to be revealed in my life y tener un deseo sincero de que Dios me hable a mi condición. and to have a sincere desire for God to speak to me. Nosotros que somos padres, We who are fathers, cuando nuestros hijos no andan muy bien, when our children aren't going too well, tratamos de conversar con ellos we try and speak to them y hacerles entender de que en la forma en que se conducen en la vida and to make them understand that the way they conduct themselves in life no es lo más correcto. isn't the most correct way. Ahora entiendo que como jóvenes, como niños, I understand that as young people, tenemos as que children, experimentar cosas donde a través de la experiencia podamos aprender. we need to experience things that through the experience we will learn. Pero lo importante de haber llegado a este lugar But the important thing about coming to this place no es como usted haya llegado. isn't how you have come. Lo importante en esta tarde The important thing of this afternoon es cómo vamos a salir de este lugar. is how it is that we're going to leave here, this place. ¿Usted tiene expectativas en esta tarde de que Dios le hable a su vida? You have expectations today that God speaks to your life. ¿Usted quiere que realmente Dios le hable a su corazón? Truly want God to speak to your heart. Si ese es su deseo, If that's your desire, yo creo que Dios siempre I believe that God always quiere de alguna forma llamar nuestra atención. in one way or another call our attention. Y Dios ha puesto esta palabra en mi corazón que quiero compartirlas And God has placed this word that I want to share with you. con ustedes, pero primeramente But firstly, quiero decirles que Dios let me tell you that God me habló a mí en diferentes áreas. spoke to me in different areas. Y yo dije, Señor, ¿tú quieres que yo comparta esto? And I said, Lord, you want me to share this? Pero lo comparto para aprender, But I share it to learn, para que aprendamos juntos. so that we learn together. Vamos a abrir la palabra del Señor allí en el capítulo 9 del libro de los Hechos. We're going to open the Word of God in Acts chapter 9. Quizás hemos escuchado muchas veces esta palabra. And perhaps we've heard this portion of the scripture many times. La voy a leer yo completamente en español y luego mi hermano la va a leer en inglés. We're going to read it completely in Spanish and then in English. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que él hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were any of the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And when he said, Who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? And the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do.
And when the men who journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing no one, then Saul arose from the ground, and when his eyes were opened, he saw no one. But they led him by the hand and brought him into Damascus. And he was 3 days without sight, and neither ate nor drank. Y vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 15, desde el verso 18. We're going to turn also to Luke 15 from verse 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. Y vamos a leer del mismo capítulo el versículo 28. In the same chapter, we're going to read verse 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. But he was angry and would not go in. Therefore his father came out and pleaded with him. Si yo que pudiera ponerle un título a este mensaje, If I could title this message, lo llamaría Levántate. I would call it Arise. Levántate. Arise. Esta historia bíblica quizás es la historia más famosa que el mundo ha escuchado. Biblical story perhaps is the most famous story the world has known. La historia del hijo pródigo. The story of the prodigal son. Pero hemos leído dos historias But we've read two stories que tienen un contenido paralelo that have a parallel context y una enseñanza en común. and a common teaching between the two. Primero, Jesús cuenta la historia de un hombre que tenía dos hijos, Firstly, Jesus tells the story of a man who had two sons, y el más joven de ellos se rebeló. and the youngest of the two rebelled. En la primera historia que leímos, In the first story that we read, encontramos también a un joven we find also a young man que venía, dice las tradiciones, que venía sobre un caballo, venía cabalgando. that the Bible says he was on a horse, Y de repente apareció una luz and all of a sudden a light appeared, y él cayó al suelo. and he fell to the ground. Y él le dice: ¿Quién eres, Señor? And he says, "Who are you, Lord?" Y lo que este Señor le dice And what this Lord tells him, esta palabra: levántate. he tells him, "Arise." La historia de tres jóvenes en estas dos historias. The story of three young men in these two stories. Por otro lado, vemos la historia de un joven que se enojó, que no quería entrar. We see the story of a young man who became angry and didn't No want to quería enter. entrar a la fiesta. He didn't want to enter into the celebration. No quería entrar a la fiesta que el padre le había preparado al hijo que regresaba. He didn't want to enter the celebration the father had prepared for the son who returned. Es medio complicado esto de entenderlo. Is this a little complicated to understand it? No, tenemos a Saulo. We have Saul. Me pregunto por qué Jesús I ask o Dios why Jesus or God le dice Saulo tells Saul y no le dice Pablo. and not call him Paul. Es una pregunta que vamos a contestar casi al final. A question answered towards the end. Y tenemos la historia de dos hermanos And we have the story of two brothers con un padre with a father que tiene conflicto con sus dos, a lo mejor eran teenagers o jóvenes. that has a conflict perhaps with his two sons. Perhaps they were teenagers or young men. ¿Qué tiene hijos jóvenes o teenagers? Who has young children or young sons or teenagers here? Usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿verdad? You know what I'm talking of? Yes.
Pero a veces nos olvidamos que nosotros fuimos jóvenes. But sometimes we forget that we were also young. O sea que llegamos a esta edad So we reach this age como que nos saltamos la edad tuya. as if we surpass your age. ¿Verdad? Ahora, la juventud es sinónimo de energía revelada sin experiencia. Now, the youth is synonymous with rebellion, with a rebellious experience. Y este joven lleno de energía le dice a su padre: And this young man filled with energy tells his father, Padre, dame lo que es mío, Father, give me what's mine. dame lo que me pertenece, Give me what belongs to me, porque yo sé lo que es mejor para mi vida. because I know what's best for my life. Yo sé lo que me conviene. I know what is useful to me. Quiero tener el control sobre lo que es mío, I want to have control over what's mine, sobre lo que me pertenece. or what belongs to me. Entre ustedes y nosotros aquí, que esto no se sepa, Between you and a veces me, no necesariamente necesitamos ser jóvenes para pensar de esa forma, we don't necessarily need to be young to think that way. ¿verdad? Isn't that true? Porque a veces nos creemos con el derecho de decirle a Dios: Because sometimes we feel with the right to tell God, este talento es mío this talent is mine, y lo uso cuando quiero. and I use it how I want. Pero no es así. But that's not how it is. Mire lo que hace el Padre. Look what the Father does. Lo que hace un padre amoroso. What a loving Father does. Reúne a sus dos hijos. He unites his two sons. El otro hijo no había reclamado, no había dicho absolutamente nada. The other son hadn't complained, he hadn't said Pero anything bad. ¿sabe por qué el padre llama a estos dos hijos? You know why the Father calls these two sons? Para demostrarle al otro To show the other que lo que iba a repartir iba a ser en partes iguales. what he would give out was in equal parts. Lo que quiero decirle, hermano, es que Dios sabe lo que le dio, What I want to tell you, brothers, is that God knows what he gave you, lo que le dio a usted y lo que le dio a su hermano. what he gave you, and what he gave your brother. Y es exactamente la misma medida And it's exactly the same measure que le dio a usted, se lo dio a su hermano. that he gave you, that he gave your ¿Para brother. qué? Para que podamos servir juntos en la casa. For what? So that you can serve together in the home. Entonces el padre divide entre sus dos hijos lo que a cada uno le pertenecía. So the Father divides between his two sons what belonged to each one of them. El padre no tiene preferencias. The Father doesn't have any preferences. El que se fue con su parte, The one that left, he left with his part. y el que quedó en casa se quedó con su parte también. And the one who stayed home remained with his portion as well. El hijo menor se fue teniendo control sobre todo lo que heredó, The youngest son left having control of everything he inherited. y se fue creyendo teniendo poder. And he left believing, thinking he had power. A veces creemos que lo material nos da autoridad o control. Sometimes we think that the material gives us authority or control. Esto no es acerca del dinero que heredó, It's not about the money that he inherited, sino acerca del valor que ahora tenía. but it's about now the value that he had. Esa fortuna le dio un estatus social That fortune gave him a status, a para hacer social quizás lo que status, quería, perhaps to let him do what he wanted, dónde quería where he wanted, y con quién quería. and with whom he wanted. Lo que este joven nunca se dio cuenta What this young man never realized era del estatus is the status que tenía cuando él estaba en la casa de su padre. that he had in the house of his father. En la casa de su padre tenía de todo. In the house of his father, he had Tenía it all. sirvientes, He had servants, tenía techo, abrigo, he had a roof, he had estaba clothing, cubierto, estaba protegido. he was covered, he was protected. Pero escuche con atención. But pay attention to this. Cuando él se fue, When he left, cambió su posición he changed his position por una condición, for a condition, transitoria. for a condition in transit. Y es ahí And that's where, cuando perdió su identidad, when he lost his identity, porque perdió su comunión because he lost his communion, his con su fellowship padre y con su hermano. with his father, with his brother. Pero lo que él quería But
But what he wanted, Él quería tener poder, autoridad, control, he dominio. wanted to have power, authority, control. He wanted dominion. Quería tener libertad. He wanted to have freedom. Nada de eso nos da identidad. And none of that gives us identity. Porque Jesús dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. Jesus says, separated from me, you can't do anything. Él pensó que la herencia era mejor que el que le dio su parte. He thought that the inheritance was better than the one who gave him his Él part. nunca pensó que todo lo que tenía era gracias a su padre. He never thought that everything he had was thanks to his father. Y se fue dejando atrás y olvidándose And he left, leaving behind and del que le dio forgetting todo lo que tenía. about the one who gave him everything he had. Todos hemos tomado decisiones equivocadas alguna vez. We've all at some time taken wrong decisions. Todos nos hemos equivocado. We've all been mistaken. Aunque hemos creído que ha sido la decisión correcta, Even though we thought it was the correct decision, en los momentos difíciles in the difficult moment, pensamos que no fue lo mejor que hicimos. we think it wasn't the best thing we could have done. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha redarguido How many times has the Holy Spirit por las decisiones que hemos tomado? rebuked us for the decisions that we've Por made? lo que quizás hemos dicho cuando no debimos haberlo dicho. Perhaps for having said what we shouldn't have said. Cuando hemos hablado What we've spoken, y en lugar de eso deberíamos haber guardado silencio. when instead we should have kept silent. Y eso es lo que en este momento And that is what at this moment le sucede a este joven en el momento difícil. happens to this young man in the difficult time. Le llegó el momento difícil donde gastó todo lo que el padre le entregó. The difficult moment came where he had spent everything his father had given him. Y llega y se da cuenta de que en su casa estaría mejor. He comes and he realizes that in his house he would have been better off. Pero a veces But queremos sometimes mantener una imagen. we try and maintain an image. Queremos mantener un prestigio, una posición de poder. We try and maintain a prestige or a position of power. Aunque esté mal por dentro, sí, yo puedo. Even though it's wrong from within, yes, I can. Este joven sacó cuentas y pensó, en realidad, This man took an account and thought, no es lo mejor de mi vida. it's really not the best of my life. Hay un momento en este joven que confrontó la realidad There's a moment in this young man's life that he confronted reality y pensó. and he thought. Yo creo que aquí la palabra identifica la obra I think del that- Espíritu Santo. Here the word identify. Yo creo que aquí esto refleja la obra del Espíritu Santo. I think this here reflects the work of the Holy Spirit. Cuando nos redarguye When he rebukes us. y nos dice, ¿de verdad And fue tells us- la mejor decisión? Really? That was the best decision? Gasté todo lo que tenía, hoy no tengo nada, soy un miserable. I spent everything I had, I don't have anything now I'm just miserable. Me doy cuenta que cometí un error. I realized that I committed a mistake. Y este hijo menor And this the young son, dijo, necesito arreglar esto. he said, I need to fix this. Él dijo, me levantaré e iré a mi padre. He said, I will rise up and go to my father. Yo creo que él tomó una decisión muy valiente. I think that he took a very courageous decision Hermano, porque no es fácil reconocer que uno se ha equivocado, ¿verdad? because it's not easy to acknowledge that one's been mistaken. No es fácil cuando uno ha cometido errores It's not easy when one has committed mistakes en nuestra relación con nuestra esposa, in that relationship en nuestra relación con nuestros hijos, with our wife, the relationship with our children, en nuestra relación con nuestros amigos, con in our nuestros hermanos. relationship with friends, with brothers. No es fácil reconocer cuando uno ha fallado. It's not easy to acknowledge when one has failed. Pero en nuestra elección, But with our choice seguir en esa condición to follow in that condition o salir hacia una posición de victoria. or to go out into a position of victory. Por eso, cuando este joven dijo, me levantaré e iré a casa de mi padre, That's why when this young man, he said, I will rise up and go to my father's él house. estaba dispuesto a cambiar su condición He was por willing una posición. to change his condition for a position. Digamos aquí que
Él se dio cuenta We see here that he realized que en su condición that in his condition, no podía tener victoria, he couldn't have victory. no podía tener bendición. He couldn't have blessing. Y se acordó de lo que la casa tenía. And he remembered what he had at home. Y se vio en su posición de autoridad. And he saw himself in his position of authority. Quizás él pensó, cuando vuelva, Perhaps he thought, when I return, mi padre va a reclamarme. my father will complain to me. Quizás me va a preguntar dónde gasté todo el dinero. Perhaps he's going to ask where I spent all the money. Quizás se va a enojar conmigo. Perhaps he'll be upset with me. Pero hay algo maravilloso en este lugar. But there is something marvelous here in this place. La palabra dice, The word says, y cuando aún estaba lejos, but when it's still a great way off, dice la palabra que el Padre lo vio it says here that the father saw him y fue movido a misericordia and had compassion, y corrió a buscarle. and he ran to seek him. Hermano, cuando nosotros tomamos una decisión, Brothers, when we take a decision, la misericordia de Dios se acerca a nosotros y no espera que nosotros lleguemos a Él. the compassion of God reaches us, and he doesn't wait for us to reach him, Porque Él conoce la intención de nuestro corazón. because he knows the intent of our heart. Antes que nosotros decidamos salir a Before buscarle, we desire to go out and seek la him, misericordia de Dios sale a nuestro encuentro the compassion of God comes to y find corre a us, buscarnos. and it runs to seek us. Él corre y nos abraza. He runs and it embraces us. La misericordia de Dios no hace preguntas. The mercy of God doesn't ask questions. Él no pregunta por qué o el cómo. He doesn't ask why or how. A Él no le interesa. Lo que le interesa es que tú regreses. He doesn't care. What he cares is for you to come back. Hermano, cuando alguien regrese al redil, When someone returns, corre hacia Él y abrázale. run up to him and Hazlo embrace sentir him. bienvenido, no lo juzgues. Make him feel welcome. No lo Don't judge him. critiques. Don't criticize him. Hazle que Él se sienta bienvenido. Make him feel welcome. Abramos las puertas del amor de Dios para que el Espíritu Santo restaure, Let's open the doors of love of para que God, sane, so the Holy Spirit para que restores, bendiga y que multiplique. to heal, bless, and multiply. Y sabe, no contento con eso, el Padre después dice algo que la verdad trajo un gran problema. Not content with that, the father said something that in reality it brought a great problem. El Padre dice, The hagamos father, fiesta, the father says, let's celebrate, porque mi hijo estaba muerto because this son of mine was dead y ha revivido. and now he is alive again. Se había perdido He had been lost y ha sido hallado. and has now been found. Me imagino la alegría del Padre, I can imagine the joy of the saltando de father, un lugar a otro diciendo, jumping from one place to the other, mi hijo ha saying, regresado, my son has mi returned, hijo volvió. my son has come back. Yo pensé que nunca volvería, I thought he would never return, pero volvió. but he has returned. La Biblia dice que comenzaron a regocijarse. The Bible says that they began to rejoice, Me imagino la alegría. and I can imagine the joy. Esto es la gracia de Dios. This is the grace of God, Porque la misericordia se mueve hacia nosotros, because the mercy moves towards us, pero la gracia de Dios hace algo con nosotros, but the grace of God does something with us, algo que no merecemos, something that we don't deserve, que quizás merecemos el castigo, and perhaps we deserve punishment, pero como estamos sirviendo a un Dios de amor, but because we serve a loving God, Él nos entrega de su gracia. instead He gives us His grace. ¿Y sabe lo que hace? And you know what He does? Él hace una fiesta. He celebrates. Extraño, ¿verdad? It's weird, isn't it? Extraño que un padre It's weird that a father, amoroso haga una fiesta con un hijo que le falló. a loving father, makes a celebration for a son that failed him. Pero ese es el amor del Padre. But that's the love of a father. Hermano, porque cuando nosotros
cambiamos nuestra condición por una posición, Because when we change our condition for a position, es cuando tenemos la bendición de Dios sobre nuestra vida. it's when we have the blessing of God in our lives. ¿Se acuerda de la mujer del flujo de sangre? Do you remember the woman of the issue with blood? La sociedad la había castigado, Society had punished her. le había puesto un título, They had placed a title que upon era una her mujer inmunda, that she was a worldly woman, y ahí estaba tirada. and she was there on the sides, cast Había away. visitado muchos doctores She had seen many doctors, y nadie había podido hacer nada por ella. and no one could do anything for her. Pero un día pasó la misericordia de Dios frente a ella. One day, the mercy of God went in Se front of acercó her. hacia ella It approached her, y ella pudo tomar una decisión. and she took a decision. Se despojó She took off de su condición the condition that she y se had, acercó a Jesús And she porque approached allí obtuvo sanidad. Jesus, and there she obtained her healing. Allí obtuvo la posición de There victoria. she had the position of victory. Aunque estaba este hijo Even though this son envuelto quizás en cuantas cosas allá afuera, was perhaps involved in many things outside, el padre decide hacer una fiesta. the father decides to have a celebration. Pero esto trajo un gran problema, This, however, brought a great problem, porque el hermano mayor because the older brother no sabía de su identidad, didn't know of his identity. no tenía idea quién era en la casa de su padre. He had no idea who he was in the house of the father. Imagínense vivir en una casa, Can you imagine living in a home, en una familia in a family que tenga muchas riquezas that has many riches, y que uno de los herederos and that one of the inheritors no sepa lo que tiene doesn't know what he has, y que viva como un miserable, and to live like a miserable person que no tenga conciencia that isn't conscious de la posición que tiene? of the position that he has. Cuando se vive en esas condiciones, When you live in those conditions, todo nos parece mal, everything seems bad. todo nos parece mal. Everything seems bad. Cuando no tenemos identidad, When we don't have identity, todo nos molesta, everything bothers us. todo lo criticamos, We criticize todo lo all. rechazamos, We reject todo everything. está mal, Everything is nadie se bad. puede alegrar. No one can rejoice. No puede ser It can't be que crean que Él volvió. that they believe he returned. Yo siempre he estado aquí, I've always been here. yo sí que soy un buen cristiano, I'm a good Christian. yo sí que soy un buen hijo. I'm a good son. Y este hermano mayor And this older brother comienza a hacer preguntas. begins to ask questions. Ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo en su propia casa. He didn't even know what was taking place in his own home. Y le tiene que preguntar a los sirvientes, And he's to ask the servants, ¿por qué tanto ruido? why so much commotion? ¿Qué es lo que pasa? What's taking place? ¿El por qué? ¿El cómo? Why? How? ¿Para qué? For ¿Quién? what? Who? ¿Por qué tanta fiesta? Why so much celebration? ¿Por qué tanto asado? ¿Por qué tantas Why pupusas? so many barbecues? Why so ¿Por qué much tanto pupusas? completo? ¿Por qué tanta Why música? so much completos? Why ¿Por so qué? much ¿Qué es lo que music? pasa en la casa? What happens in the home? Y aquí está la parte más triste de esta historia. And here's the saddest part of this story. Entonces él se enojó So then he grew angry y no quería entrar. and he didn't want to enter. Él se negó a ser parte de esta celebración. He denied being part of the celebration. Él no podía celebrar porque no tenía una identidad. He couldn't celebrate because he didn't have an identity. El hermano mayor trataba de justificar su actitud. The older brother tried to justify his Pero el attitude. padre le dice esto que es muy profundo. But the father tells him this, and it's very profound. Hijo, escúchame bien. He said, son, listen to me carefully. Tú siempre estás conmigo. You are always with me. ¿Se da cuenta? El padre no le habla de un pasado. Do you see the father doesn't speak to him about a past? El padre le habla de un presente. The father speaks to him of the present. Porque Dios es un eterno presente. Because God is an eternal present. Dios no conoce el pasado. God doesn't know the past. Conoce tu presente He knows your present. y conoce tu futuro. And he knows your future. Hay un dicho que dice, There's a saying that todo says, depende con el cristal que se ve
con el color del cristal que se ven las cosas. It all depends the color of the crystal that you see. ¿Sabe? Mi cristal tiene un solo color You know, my crystal has one color, y ese color es de color rojo, and that color is the que color red, significa la sangre de Jesús. which means the blood of Cuando Jesus. podemos mirar a través de ese espejo, When we can see through that mirror, podemos ver la misericordia y la gracia de Dios. we can see the mercy and the No grace tan of solo en mi God. vida, sino en la vida de mis hermanos. Not only in my life, but in the life Hermanos, of my somos lo que brothers. somos por la misericordia de Dios. We are what we are through the mercy of God. Hijo, tú siempre has estado conmigo, siempre. You've always Y been todas with mis me. cosas son tuyas. And all my things are yours. Mas era necesario hacer esto Yet it was necessary to do this, y hacer esto y hacer lo otro. and to do this, and to do that, Porque tu hermano ha vuelto. because your brother has El returned. evangelio es esto, hermanos. This is the gospel, Las nuevas the de new salvación. news of salvation, El mensaje de restauración. the message of La restoration. predicación del evangelio es para traer identidad, The preaching of the gospel is to bring para darnos identity, una posición en Cristo Jesús. to give us a position in Jesus Christ. Muchos buscan la felicidad, Many seek happiness, pero ¿sabe lo que necesitamos? but you know what we need Es satisfacción. is satisfaction. Hay mucha gente que busca ser feliz. Many people seek to be happy. La satisfacción verdadera The true satisfaction, es lo que trae la felicidad. it's what brings happiness. I don't know how you're going to do this, brother. Okay. Because Porque la felicidad comienza con fe. happiness begins with faith. Fe es un regalo de Dios. Faith is a gift of God. Y esta palabra es una palabra compuesta en dos partes. This word is a word of two parts. Fe es un regalo de Dios. Faith is a gift of God. Licidad es algo que es nuestro, es algo lícito. No, Sorry, brother. it's okay. The ability, the will to do is something in us. La historia no es solamente acerca del hijo que se fue, The story is not only about the son who left. es también acerca de la falta de comunión del hijo que It's se about quedó en casa. the lack of communion of the Porque son el who stayed hijo home. mayor se quedó en la casa, Because the oldest son, he stayed home. pero no tenía comunión con el padre. But he didn't have fellowship with the Por eso no father. entendía lo que el padre estaba haciendo. And so he didn't understand what the father was doing. Por eso él no entendía lo que el padre estaba celebrando. So he didn't understand what the father was Porque celebrating. al hijo mayor le faltaba comunión con el padre. Because the oldest son lacked fellowship with the father. Hermanos, podemos estar en la casa, Brethren, we can be in the house, pero si no tenemos comunión con el padre, no vamos a entender nada. but if we don't have fellowship with the father, we won't understand anything. No vamos a entender lo que Dios quiere hacer en nosotros. We're not going to understand what God wants to do in us. Él estaba en la casa, pero estaba alejado, He was in the house, but he was por allá separated. lejos. He was far away. Tuvo que preguntarle a los siervos qué es lo que estaba sucediendo. He needed to ask the servant what was ¿Por qué taking tanto place. ruido? ¿Por qué tanto movimiento? Why so much noise? Why so ¿Por qué much cantan commotion? tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? Why ¿Por are they qué? singing? Why? Podemos estar en la casa del Padre, We can be in the house of the Father. pero si la casa y el Padre no están en mi corazón, But if the house of the Father is not in my heart, no podemos celebrar. then we can't celebrate. No podemos entender el propósito de Dios. We can't understand the purpose of God. Podemos celebrar y gozarnos solo cuando entendemos We can rejoice and celebrate only when we que lo más understand. importante para Dios es cuando tenemos una identidad con Él. The most important for God is when we have an identity in Him. Cuando entendemos esto, encontramos sentido a nuestro destino, When we understand this, we want sense a of nuestro our, futuro, of our future, of our destiny. porque entendemos que nuestros días están en las manos de Dios. Because we understand that our days are in the hands of God. Escúcheme, todos hemos llegado a Dios por un milagro. We've all come to God for a miracle. Íbamos en una dirección, We go in a direction, ¿verdad? Y de pronto algo sucedió y cambiamos. and then something happened and we changed. Íbamos bien y caminábamos y nos reíamos. We were going well, we walked, we were happy. O quizás íbamos mal y cambiamos. Or perhaps we were going bad and we Pero changed. algo pasó. But something happened. Teníamos una hermosa relación con Dios, We had a wonderful relationship with God. pero hace mucho que me siento vacío. But a long time that I felt empty.
Vivía sin propósitos y de pronto Dios apareció y todo cambió. I lived without a purpose, then God appeared and everything changed. Todos podemos contar algo que pasó en nuestra vida. We can all tell about something that happened in our life. También podemos decir por qué o el motivo por el cual me siento vacío. We can also say why or the reason why we feel empty. O podemos decir por qué me siento bendecido. Or we can say why we feel blessed. Todos sabemos We all y know, sabemos and we muy know bien very well cuándo sucedió y cómo sucedió. what happened and how it happened. Cuando comencé a ir para arriba When I began to go up o cuando empecé a ir para abajo. or when I began to go down. Todos sabemos cuándo comenzó We all know when it began, la pérdida de nuestra identidad. the loss of our identity. Todos sabemos cuando cambiamos nuestra posición por una condición. We all know when we changed our position for a condition. Todos sabemos cuando perdimos la posición y la cambiamos por una condición. We all know when we lost the position and we changed it for a condition. Aquí hay una promesa que puede cambiar nuestra vida. There's a promise here that can change our life. Como tenemos a Jesús en nuestra vida. Because we have Jesus in our life. ¿Cómo tenemos a Jesús en nuestra vida? How do we have Jesus in our life? Es verdad, nosotros podemos decir, It's Él es mi Salvador. We can say He is my Savior. ¿Es suficiente que Jesús sea solamente el Salvador? Is it enough for Jesus to be your Savior in your life? Leíamos lo que le sucedió a Saulo, We read what happened to Saul, que es la otra historia. which is the other story. Cuando él cayó al suelo, When he fell to the ground, él dijo algo tremendo que cambió su vida. he said something tremendous that changed his life. Él dijo, ¿quién eres, Señor? He said, "Who are you, Lord?" Por eso la pregunta es, So the question there is, ¿cómo tenemos a Jesús en nuestra vida? ¿Lo tenemos como Salvador how do we have Jesus in our life? Have we got Him as a Savior y como Señor? and as a Lord? ¿O solamente lo tenemos como el Salvador? Or do we only have Him as the Savior? El que me salva de esto, el que me salva de lo otro, y el que me salva de aquí, y el que me salva de allá. The one that saves me from this, the one that saves me from that, the one that saves me here, the one that saves me over there. Cuando me puedo acercar a Él y pedirle que me ayude en esto, que me ayude en lo otro. Where I can approach Him and ask Him to help me in this and to help me in that. ¿Y qué pasa con esa parte de que Jesús es mi Señor? And what happened with that part that Jesus is my Lord? ¿Es Jesús mi Señor? Is Jesus my Lord? Hoy Jesús quiere decirnos Today Jesus wants to tell us que nos levantemos para que recobremos nuestra identidad. to arise so that we can recover our identity. Hoy tenemos que levantarnos y cambiar nuestra condición We need to rise up and change our condition para alcanzar una posición. to reach a position. ¿Y sabe? Esto lo único que requiere, And you know, the only thing that this requires, lo único que necesitamos the only thing that we need es tener una cuenta bancaria con muchos ceros a la derecha. is to have a bank account with many zeros to the right. Porque a veces pensamos que lo material nos va a salvar. Because sometimes we think that the material is going Porque to save tenemos plata us. para esto, para esto, y para esto, y para esto. Because we have money for this, this, and this. No estoy diciendo que lo material no nos puede ayudar. No. Por favor, no me malinterpreten. I'm not saying that the material can't help us. Don't misinterpret me. Porque tenemos que trabajar y tenemos que proveer y tenemos que enfrentar el día a día. We need to work, we need to provide, we need to confront day by day. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. But here we're talking about something else. Lo que necesitamos What we need para recuperar nuestra posición to recover our position es un acto de nuestra voluntad. Nada más. is an act of our will only. El deseo de cambiar nuestra condición por una posición. The desire to change our condition for a position. No podemos tener abundancia en una condición de derrota. We can't have abundance in a condition of La defeat. victoria es la posición que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Victory is the position that Christ gave us on the cross at Calvary. Cuando tenemos identidad, tenemos una posición. When we have identity, we have a position. ¿Qué es lo que necesitamos? What is it that we need?
lo que hizo el hijo pródigo. what the prodigal son did. Levantarnos en fe e ir al Padre. To arise in faith and go to the Father. Eso es lo primero que tenemos que hacer. That's the first thing that we need to do. Quiero invitar a los hermanos de la música, si pueden pasar, por favor. And I invite the music team if you can come forward. Segundo, Secondly, tenemos que aceptar su misericordia. we need to accept His mercy. Hermano, su misericordia va a correr a nosotros Brother, His mercy will run to us y nos va a dar el recibimiento que no lo merecemos. and will receive us the way that we don't deserve. Tercero, tenemos que recibir de su gracia. Thirdly, we need to receive of His grace. Dios no te va a hacer preguntas, God is not going to ask you questions. no te va a hacer por qué, He's not going to ask you why. no te va a decir cómo. He's not going to say how. Y lo otro, And the other, que tú tienes que ser parte de la fiesta. you need to be part of the celebration. El hijo mayor The oldest son no se gozaba didn't rejoice, y no pudo ser parte de la fiesta and he couldn't be part of the celebration porque no tenía identidad, because he didn't have identity, porque no tenía al Padre because he didn't have the Father como una comunión con Él. like a fellowship with Him. Hermano, Brother, vivimos en un tiempo que no es fácil. we live in a time that's not easy. El mundo tiene muchos problemas. The world has many problems. Hay muchos líderes que están en conflicto. There are many leaders who are in conflict. Y tengo que decir esto, la iglesia también está en una crisis. And I need to say as well that the church is in crisis. Y no hablo de esta iglesia, hablo como iglesia en general. And I'm not talking about this congregation, but the church in general. Y me pregunto por qué la iglesia no puede vivir I ask why como se manifestó la iglesia the church can't live en su tiempo dorado. as it manifested itself during the time that it was on. Yo creo que como hijos de Dios tenemos que levantarnos. I think that as children of God, we need to rise up. Dios está más interesado que nosotros God is more interested in us en que nos levantemos. that we rise up. Dios quiere God que hagamos esto en fe. wants us to do all this. Es una actitud de fe, es una decisión de fe, It's an attitude of faith. donde la fe nos va a ayudar a entender la misericordia de Dios Where faith will help us understand the mercy of God y nos va a ayudar a recibir la gracia de Dios. and help us receive the grace of God. Es la única forma en que podemos ser parte de la fiesta que Dios quiere hacer. The only way that we can be part of the celebration that God wants to place. Yo no sé lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando. I don't know what you are living through, what you are going through now. Quizás estás cansado de venir a la iglesia y no recibir nada. Perhaps you're tired of coming to church without receiving anything. Quizás estás cansado de decir, no, estoy perdiendo el tiempo. Perhaps you're tired of saying, no, I'm just wasting my time. Déjame decirte en esta tarde que Dios quiere que tú vengas al Padre. Let me tell you, God wants you to come to the Father. Él quiere devolver tu identidad. He wants to return to you your identity. Él quiere que tú te levantes He wants you to rise up y vengas. Y vengas a Él. and to come to Him. Por eso en esta tarde quiero hacerte un llamado. So today I want to make a call. Quiero hacerte un llamado I want to make a calling a que en esta tarde enfrentes so tu that today condición. you confront your condition. Solamente tú y Dios conoce tu condición. Only you and God know your condition. Y Dios quiere que tú cambies tu condición God wants you to change your condition por una posición, for a position, de victoria, for a position of victory, por una posición de bendición. a position of blessing. No solamente para ti, sino Not only for para you, todos los que te rodean. but all those that surround you. ¿Hay alguien en esta tarde que quiere levantarse y venir? If there's Quiero orar anyone por ti tonight en esta tarde. who wants to rise up and come forward, I want to pray for you. Quiero que
Que Dios bendiga tu vida en esta tarde. I want God to bless your life today. ¿Estás cansado Are you de tired vivir en esa condición? of living in that condition? ¿Estás cansado de no tener victoria en tu vida? Are you tired of not having victory in your life? La palabra dice, venid a mí los que están trabajados y cargados. The word says, come to me, Que those who yo are les tired haré and never work, descansar. and I will give you rest. Él quiere hacerte descansar en esta tarde. He wants to give you rest today. Él quiere que tú descanses de tu condición y vengas He y wants you cambies to rest of your condition and a to una change posición de victoria. to a position of victory. ¿Hay alguien en esta tarde que quiere levantarse Anyone today who wants to y rise decirle, up Señor, and to say, Lord, traigo delante de ti mi Lord, condición? I bring before you my condition. Traigo delante de ti I bring mis before you temores, my fears, mis debilidades. my weaknesses. Traigo delante de ti I bring before you todo aquello que no me sirve. everything that is not useful to me. ¿Hay alguien más esta tarde? Is anybody else today? ¿Hay alguien que quiere celebrar Anyone who wants to celebrate y tener and to una have victoria? ¿Estás cansado? a victory? Are you tired? La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. The word says, I can do all things in Christ who strengthens me. No te quedes con ese peso, Don't remain there with that weight. no te quedes en tu condición. Don't remain there in your condition. No te interese lo que la gente va a pensar o va a decir. Don't be interested in what people are going Que to en esta say, tarde te interese lo que Dios piensa, but just be interested in what God thinks, lo que Dios quiere hacer en tu vida. in what God wants to do in your life. Si sientes que tu corazón If quiere you feel explotar, that your heart wants to es explode, porque Dios te está llamando y quiere it's because bendecir. God is calling you and wants to bless you. Es la misericordia de Dios que está It's- alcanzando tu vida. The mercy of God reaching your life, Es la misericordia de Dios que se acerca a tu vida en esta tarde. the mercy of God that approaches your life today. Es la misericordia de Dios It's the mercy of God la que quiere hacer algo en tu vida. that wants to do something in your life. ¿Estás cansado? Are you tired? ¿No sabes quién eres? You don't know who you are? Acércate. Approach to the front. Levántate Rise up y ven que el Padre quiere hacer fiesta contigo. and come to the Father who wants to celebrate with you. Hay alguien que está luchando en su corazón. Anybody fighting within themselves? Hermana, no te quedes ahí. Sister, don't Levántate. stay there. Come. Sí, sí, hermana, levántate. Yes, sister, come. Levántate y ven. Come to the Gloria a Dios. glory to Gloria. God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Oh, Jesús, Jesús, Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Padre Santo. Thank you, Heavenly Father. Gracias porque tu misericordia son nuevas cada mañana. Thank you, Lord, because your mercies move every day. Gracias. Tú Thank you. tienes propósito en todas las cosas. You have a purpose in all Nada things. escapa a tu control. Nothing escapes your Por ello control. te doy las gracias. So we Gracias. give you thanks today. Thank you. Gracias Thank you porque tú nos has dado esa identidad, Dios. because you have given us that identity. Gracias por ser tus hijos. Thank you for being your children. Gracias por hacer fiesta con cada pecador que se arrepiente, Señor. For celebrating with every sinner that repents, Lord God. Porque también la iglesia Because the church tenemos que also hacer fiesta por cada pecador que se arrepiente. celebrates for every sinner Por that cada hijo repents. tuyo que vuelve a tu casa, For Señor. every son of God into your Por home. eso te damos las gracias. We give you thanks, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord Tú Jesus. conoces todas las cosas. You know all things. Tú sabes, oh Dios. You know, my God. Tú conoces a cada uno de tus hijos. You know each one of your children. Y tú nos has dado a cada uno And you've given each one of un us don a gift para servir en tu casa. to serve in your home. Señor, pon las motivaciones correctas en nuestros corazones. Place the correct Que motivations podamos hacer tu voluntad, Señor. that we may do your will, Y lo que Father. tu Espíritu Santo nos ha dado para The hacer. Holy Spirit has given us. Te damos gracias, Señor. We give you thanks, Lord Jesus. Gracias por nuestro Padre Celestial. We
thank you for our que celestial tiene sus Father brazos extendidos that has his arms extended para recibirnos, oh to Dios, receive us, my con God, nuestros pecados, con nuestras all our debilidades. sins and weaknesses. Te damos gracias, Padre. Thank you, Father God. Gracias por tu palabra, Señor. Thank you, Lord, for your word. Porque como dice tu palabra, nunca vuelve vacía, Your Señor, word says it never returns empty, sino que cumple el propósito but it fulfills the por el cual ha purpose sido enviado. for which it has been chosen. Padre, te Father, damos gracias thank you en el nombre poderoso de Jesús. for the powerful Gracias name por of estar Jesus. acá. Gracias por poderte haber alabado, bendecido y For having salvado. praised, worship you, Lord. Y gracias por tu palabra, Señor. Thank you for your word. Que la podamos poner por obra y en práctica. Place it into word and practice. Gracias, Padre. Thank you, Father God. Despídenos en paz, Leave us in peace con el gozo de tu salvación, with the joy con of un salvation, espíritu nuevo, with a new con spirit. tu gracia y tu misericordia, Dios. Of your grace. Eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz, mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, Señor. Mi única verdad está en ti. Tú eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor. Y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Él es todopoderoso. Dios te bendiga.